Felipe, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por tomarte unos minutos. Bienvenido. Pero antes de entrar en materia de tantas cosas que podemos platicar, ¿quién es Felipe Valderas? Bueno, pues desde hace mucho tiempo investigador del Tecnológico Monterrey, también profesor de diferentes asignaturas. Estuve un buen tiempo también en la Universidad de Monterrey y por ahí por el 2002 llegué aquí al campus Saltillo para impartir todas las materias que tienen que ver con el tema de la ciudadanía, de la democracia, de la ética y todo lo que tiene que ver con el tema de la justicia. Así que desde hace ratito, pues, prácticamente toda mi vida en el tema de la docencia y de la investigación. Claro, y estudiaste filosofía, te fuiste enfocando a ética, de ahí... Mira, pues he estudiado una serie de asignaturas, ¿no? Por ahí yo te ponía, en el CV te ponía que soy licenciado en filosofía, también soy licenciado en educación, en pedagogía, y tengo la maestría de educación superior por la Autónoma de Nuevo León y ética aplicada por el TEC de Monterrey, y luego hice el doctorado en humanidades por el Tecnológico Monterrey. ¿Sí? Una serie de cursos en Loyola, en Deusto, en Valencia, etcétera, ¿no? Una de las razones principales por las cuales no tuve duda de invitarte por acá fue todo el enfoque humano que tienes, toda la carrera que tienes en esta parte, y se me hace bien interesante platicar de todo esto. Una pregunta: ¿por qué filosofía? ¿Por qué ética? ¿Por qué humanidades? Porque muy seguramente es como, no, estudié ingeniería, estudia esto, porque por ahí va a salir tu vida, etcétera. Tienes razón, no es ordinario. Yo desde niño he sido un fan tremendo de la literatura. He leído, tengo 58 años, entonces imagínate lo que no he leído en mi vida, ¿no? Si un día te das una vueltecita por mi casa, pues te vas a encontrar con... lo que yo tengo no es lana, son muchos libros, ¿no? Y desde niño recuerdo, este pasado domingo estábamos allá afuera de mi casa en Monterrey, y le digo a mi hijo, estábamos enfrente de un árbol que da al frente de la casa hacia la calle, y le decía, mira, aquí cuando yo tenía tu edad, cuando tenía 13 años, ya desde los 10 me sentaba todas las tardes inevitablemente a leer, a leer, a leer. Entonces me gustaron siempre los clásicos, me gustó siempre el tema del pensamiento. El tema de la filosofía, Arturo, es un tema muy pesado porque algunos dicen que la filosofía es la ciencia con la cual y sin la cual te quedas tal cual, pero no es así. La filosofía es la madre de todas las ciencias, es el conocimiento puro, y sobre todo tiene como característica buscar todas las cosas o el origen de todas las cosas por sus últimas causas. Es decir, la forma y el fondo, ¿no? Tú lo que ves es la pandemia, pero esta pandemia evidentemente tiene un fondo, un trasfondo, ¿no? Entonces es lo que yo estudio, lo que yo analizo. ¿Hay violencia en el país? Bueno, lo que yo analizo, si has leído mis artículos, lo que yo analizo es qué es lo que está detrás de la violencia. Hay quien dice las cosas, yo investigo quién dice lo que dice, ¿no? Entonces, a mí me encanta hacer este trabajo que me ha traído mucha realización como ser humano. ¿Crees que la filosofía es algo que se estudia, la carrera de filosofía, para ser filósofo, o en realidad todos somos filósofos hasta cierto punto que se requiere? No, yo creo que el tema de la filosofía requiere un poquito de lo que tú hacías en primera instancia, ¿no? Es una introspección, es una introyección, es una búsqueda constante la filosofía no es para todos, ¿no? Si fuera para todos, México sería distinto y el mundo también, ¿no? La filosofía es para aquellos que quieren buscar el origen de las causas, de cualquier causa. No estoy hablando del origen del hombre, del origen del mundo, del origen del conocimiento, del origen de lo que quieras, ¿no?
Ahorita te decía, el tema de la democracia en México, nosotros lo que vemos son sistemas de gobierno, los que vemos son administraciones, lo que vemos son sexenios, pero yo lo que investigo es qué hay detrás de todo eso. Claro, porque el sexenio... Ese es de alguna manera el ejercicio filosófico. Yo no puedo decir que soy filósofo porque no lo soy. Me queda muy grande el saco de ser filósofo. Simplemente hago ejercicio de filosófico, ejercicio de pensamiento y como te decía hace un momentito, como lo mío es hurgar, es buscar, es andar tirándome el clavado a fondo y no quedarme en la superficie, pues se me da perfectamente. Claro, y ¿consideras que necesitamos más? Quizá no filósofo, si dices que el filósofo es un nivel todavía muy alto, pero ¿consideras que necesitamos más gente que se acerque a este tema o que reflexione y que cuestione más? Sí, por supuesto, tenemos las capacidades, tenemos el kit, ¿no? Tenemos el regalo más grande que nos ha dado Dios, la naturaleza, quien tú quieras, ¿no? Dependiendo de las posiciones ideológicas, religiosas o como sea, ¿no? Me refiero al cerebro, ¿no? Es un regalazo que hay que quitarle el moño y hay que empezar a usarlo. Decía Descartes, cogito ergo sum. Seguramente recordarás que en la preparatoria viste a Renato Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, ¿no? Uh-huh. Entonces Renato Descartes decía, cogito ergo sum significa pienso y luego existo, ¿no? Porque pienso es la facultad más importante que los seres humanos tenemos y que nos distingue de todos los demás seres creados, ¿no? Entonces, si yo soy ser humano, pues entonces pienso y luego existo. La bronca es que muchos comemos y luego existimos, compramos y luego existimos, nos la pasamos bien y luego existimos. Aquí el asunto es cogito ergo sum. Claro, y ahorita dijiste que el regalo más grande es el cerebro. Al final del día creo que claramente lo sabes. O sea, el cerebro es una colección de memorias del pasado. Ahí está coleccionado todo y en realidad vamos en automático haciendo todo lo que hemos aprendido que debemos hacer y por eso vamos en automático a comprar y todo y dejamos de reflexionar y de ser esta persona que va fuera del automático, en realidad piensa quién soy yo y por qué hago lo que hago y a lo mejor crear posibilidades distintas. ¿Crees que el mundo sería un mejor mundo o podríamos, dicho de otra manera, dijiste ahorita que el mundo sería muy distinto si pensáramos y reflexionáramos en qué acerca sentido, de lo que hacemos? Exacto, en qué sentido sería distinto y cómo hacer para que más gente participe en esto? Sí, mira, creo que cuando el ser humano entienden que todo lo que ocurre o que todo lo que pasa porque nosotros mismos lo provocamos, ¿no? En ese orden de ideas tendría que asumir que la responsabilidad no es solamente el hecho de realizar cosas porque me corresponde hacerlas, sino más bien de, por un lado, prever el impacto de nuestras acciones y, por el otro lado, asumir las consecuencias de las mismas, ¿no? Y hay una carencia de este valor tan importante que tiene el ser humano y que se llama responsabilidad. La responsabilidad se define así, Arturo, como la capacidad de prever por un lado y por el otro de asumir las consecuencias de nuestros actos. Los utilitaristas liberales son muy prácticos en ese sentido. Ellos dicen que para poder calcular el impacto de nuestras acciones, primero tendremos que determinar si andamos buscando el mayor bien para el mayor número. Y en ese sentido, una buena parte de nuestra gente local, nacional, internacional, pues no le apuesta al tema del cálculo inteligente ni calcula el impacto de sus acciones, porque las consecuencias de estas acciones aquí las tenemos, ¿no? La pandemia no nos la trajeron los marcianos, ¿no? La violencia no nos la pasaron los norteamericanos con el Rápido y Furioso. Y estoy tocando temas que ahorita son torales, ¿no?
esta situación de la polarización social que vivimos en México, pues no nos la tiraron los rusos ni los cubanos, maestro. Todo esto que nosotros vivimos es producto de la insensatez, de la indiferencia, de la ignorancia, de la falta de compromiso, de una conexión clara con el tema de la justicia. Es decir, lo que hoy vivimos nosotros lo hemos provocado, para ir con el tema de la responsabilidad que ahorita tú me decías. Y la otra pregunta que me hacías era... Se me resbaló, no me acuerdo, pero seguramente ya sale de nuevo. Pero me resonó mucho decir también con lo que estabas diciendo de la responsabilidad, que también ahorita vamos a hablar de eso, va mucho con lo que he tratado de platicar y que a veces es incómodo tomar responsabilidad de todo lo que nos pasa individual o colectivamente, pero es sin duda el camino para ir creando un cambio. Dijiste la ignorancia y una de mis frases favoritas de Platón, que es que la fuente de toda maldad es la ignorancia. Y creo que se relaciona mucho con un tema de tus temas favoritos, que es la educación. Porque si no salimos de esa ignorancia, vamos en automático creando consecuencias o problemas que a lo mejor ni nos damos cuenta que estamos creando. Sí, bueno, la ignorancia de la que habla Platón, por ejemplo, no es lo contrario al conocimiento, para aclarar el punto, porque hablar de ignorancia... Pues seguramente tú no dominas el tema de la aeronáutica espacial, ¿no? Uh-huh. O algún tema escabroso que ahorita podríamos traer a colación y entonces te vuelves ignorante en eso o eres ignorante en eso. Entonces hay una ignorancia vencible, aquella que tenemos la posibilidad de vencer dado la expertise en la que nosotros nos encontramos, y hay una ignorancia invencible que no tenemos por qué saber y no tenemos responsabilidad por los actos que cometamos por la ignorancia que tenemos de aquello. Pero sí, por ejemplo, en mi caso, siendo profesor y sobre todo siendo profesor de una institución de primera línea como es el TEC de Monterrey, pues no se me permite a mí, por ejemplo, no saber lo que yo enseño. No se me permite, por ejemplo, dominar algunas lenguas, ¿no? No se me permite, por ejemplo, dominar didácticas de enseñanza. No se me permite, por ejemplo, no saber utilizar las tecnologías de información. Entonces, ahí yo tengo que ser un dominador de esas áreas, ¿no? Y esto es lo que pasa ordinariamente con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Profesionales que no responden a lo que de ellos se espera en el área en la que se encuentran, o por otro lado, no distinguimos si el profesional debe de tener la actitud o la aptitud, ¿sí? Y estos dos, este binomio, estos dos elementos, son fundamentales en un profesional y en cualquier ser humano, en cualquier gente que practica cualquier oficio. Entonces, ahí yo creo que el tema del conocimiento o de la formación en alguna área educativa determinada, pues le viene a dar un poquito de mejores condiciones al entorno en el que nos movemos. Te pongo un ejemplo. Dicen por ahí que un pueblo que no está educado es un pueblo que es fácilmente manipulado, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, una sociedad así como la nuestra, donde solamente el 2% de 100 pueden graduarse en este país, ¿sí? Decía Amartya Sen, es un filósofo muy importante, es hindú, buena recomendación para que te tires un clavado con Amartya Sen. Tiene su libro hit, tiene muchos libros, ¿no? Pero su libro hit se llama Development as Freedom, es decir, el desarrollo como libertad. Y él afirma que para que una persona esté completamente realizada, tendrá que haber adquirido un nivel muy alto de educación, o un nivel de educación que te permita, ¿no? Realizarte, poder accesar a servicios de salud, tener una vivienda digna y adecuada, tener un empleo digno y por supuesto un salario justo. Y esto en México, por supuesto que no se da.
Entonces los niveles de conocimiento se quedan chaparros y muy chaparros cuando las personas no sabemos para qué vivimos o para qué hacemos lo que hacemos. Y ahí está uno de los grandes problemas que otra vez, volviendo al tema filosófico, Aristóteles determinaba a través del conocimiento de los fines y los medios. Una persona, dirá Aristóteles, espero que no te esté enturbiando tu itinerario de preguntas. Está ¿no? muy bien, está muy bien. Si algo se va muy lejos, te digo y lo cortamos. Decía Aristóteles que fuimos creados para ser felices. Y sería bastante bueno preguntarle a la gente, oye, ¿qué onda? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué onda contigo? ¿No? Fuimos creados para ser felices. Determina Aristóteles que esta felicidad se determina a partir de la virtud. Es feliz el que es virtuoso. O puede alcanzar la felicidad el que es virtuoso. ¿Y qué significa en ese aspecto la virtud? Significa la repetición constante de hábitos buenos. Entonces, el que es fregón en su área de oportunidad, por supuesto que es feliz, ¿no? Porque es virtuoso. ¿Verdad? El que se la sabe todas. El que disfruta eso que hace. El que no está así como que, híjole, otro día, tú seguramente habrás tratado con muchas gentes que de todo se quejan es decir, no disfrutan lo que hacen. Entonces, el que es feliz disfruta lo que hace, ¿sí? Sabe que tiene eso sentido, le da sentido a su vida. Yo te diría, como un comentario personal que no viene mucho al caso, pero lo voy a decir, no sabes, Arturo, no sé, te recuerdo en alguna de mis materias, pero tú no sabes, por ejemplo, lo que significa para mí estar de frente a un grupo de chicos. No sabes. Es un asunto, si le quieres poner un tema orgásmico, se lo ponemos, ¿no? ¿Verdad? Porque esto para mí es disfrute, es pasión, es realización. O sea, hay una serie de elementos que te dan, que te viene dando como posibilidad la virtud. Entonces, para poder ser feliz necesitas ser virtuoso. Y luego dirá Aristóteles, para darle un poquito más de sentido, la virtud más importante no es la que tú te estás imaginando. Si ahorita te cuestiono y te pregunto, a ver, ¿cuál crees tú, Arturo Díaz Horta, que es la virtud más importante que debe buscar un ser humano? Respóndeme, por favor. La autorrealización. A eso aspira el ser humano, ¿no? Ese es el fin, ese es el estado máximo al que aspira el ser humano. Pero no es la justicia, no es lo que te estés imaginando. Fíjate qué curioso, es la prudencia. Okay. La prudencia. ¿Qué es eso de la prudencia? Dirá Aristóteles. Es decir, hacer, obrar, pensar, mirar en tiempo, en modo y en circunstancia. Es decir, que digas, que hagas lo que tienes que hacer. Yo ya luego John Stuart Mill en On Liberty abundará sobre esa frase que has oído 40,000 veces y que se le atribuyen a Benito Juárez, donde el respeto al otro es muy importante, ¿sí? Entonces, en este sentido, se trata de ser prudente. La prudencia, decían los estoicos, es la mesura, es la temperancia, es la tranquilidad de ánimo. Que puedas dormir a gusto. Es estar bien aquí ahora con cualquier circunstancia que estés viviendo. Porque hiciste las cosas bien, ¿no? Claro. El mismo Platón en el libro de la República, cuando le preguntan, a ver, ¿y qué es la justicia? Responde y dice que cada quien haga bien lo que le corresponde hacer. Entonces, si en este país, volviendo al punto de la responsabilidad y el conocimiento, cada uno de nosotros hiciera lo que tiene que hacer, es decir, que el médico no se pasara de lanza cobrando lo que cobra de pronto en el contexto de este libre mercado, y luego también que le entrara a los cocolazos, porque hoy más que en otros tiempos se requiere de la figura del médico que no se ampare, que no recule, que no diga esto a mí no me toca, y que se ponga las pilas, porque ahora es el momento, ahora o nunca, ¿no?, de hacer lo que le corresponde, ¿sí? Claro. Que el abogado, que el político, que el profesor, que el arquitecto, que el ingeniero, que cada quien haga lo que le corresponde. Ahí está la clave, diría el buen Platón. ¿Y crees que las personas en realidad entienden bien
qué es lo que le corresponde o terminan teniendo esa reflexión verdadera dentro de ellos. Dime cuál es tu carrera. ¿De qué te graduaste? Yo me gradué como ingeniero mecatrónico. Ingeniero mecatrónico. ¿Cuál es el código de ética de un mecatrónico? ¿Qué es lo que tiene que hacer un mecatrónico? ¿Qué es lo que se espera de un mecatrónico socialmente? ¿Qué es lo que se espera de un profesor, de un médico, de un abogado, de un arquitecto, de un ingeniero, de un lo otro, etcétera? ¿Qué es lo que se espera? Esa es la respuesta. Yeah. Esa es la respuesta. Lo cual se me hace también muy interesante porque hace poquito estaba leyendo, por ejemplo, un mapa curricular y una descripción de una nueva carrera de inteligencia artificial y poco o nada viene de ética, poco o nada viene de la parte humana, poco o nada viene de lo que se espera de un ingeniero en inteligencia artificial como un servicio a la humanidad, a nosotros como humanos, y es más como crear por crear, creo yo, es la perspectiva que me da la expectativa de ese ingeniero hoy en día. Fíjate que todas las universidades, y yo no creo que estén huérfanas estas nuevas carreras, biotecnología, todo este tema de las células madres, la clonación humana, todo lo que implica hoy la inteligencia artificial o todas las nuevas carreras que ya es tiempo de que aparezcan, dado el contexto en el que vivimos. Las universidades no pueden permitirse que no exista un apartado de sentido humano. Todas las carreras tienen esa característica, ¿no? Las carreras, este concepto de carrera viene de curro, que significa un trayecto que todos tenemos, pero en este trayecto, como es la vida humana, y no podemos supeditarnos a 4 años o 5 años de una carrera profesional, nos podemos dar el lujo de que estas carreras no sean holísticas. Holística significa que se contemplan aquí, y es preciso por ahí ver un texto que se llama La educación encierra un tesoro, que es un texto que la UNESCO utiliza para decirles a las universidades, miren, por aquí van las rolas. En estos textos, por el informe Delors, que es otro documento muy importante en el tema educativo, se determina lo que una carrera debe de tener en el marco de la universidad y el conocimiento. Uh-huh. ¿Sí? Pero nadie se puede supeditar o evadir en concreto del tema humano, del tema espiritual, porque también la educación tiene un rasgo de espiritualidad importante, del tema didáctico, del tema de construcción social, porque una carrera justamente es una oportunidad que tiene la sociedad para beneficiarse. Adela Cortina dice que una profesión se basa en el tema de la cooperación social para poder brindarle a la sociedad lo que la sociedad requiere. Es un tema de cooperación social, y el ingeniero en inteligencia artificial, pues no puede estar al margen de esto pensando en que anda jugando a ser Dios, por ejemplo, ¿no? Exacto. Me regreso también un poco porque me quedé con eso de la felicidad. Y hace más de 2500 años que varios de estos filósofos hablaban, Aristóteles principalmente, cómo la felicidad es parte fundamental. Y si hoy nos ponemos a pensar 2500, 3000 años después, no somos más felices que antes. ¿Dónde nos quedamos atorados si desde hace tanto tiempo ya se nos decía o era evidente que iba por el lado de la felicidad? Ok, bueno, los griegos, cuando hablaban del tema de la felicidad, Arturo, en el caso de Aristóteles escribe en el siglo IV antes de Cristo. Habrá que acomodarnos en ese contexto y no verlo con los ojos de 2022, ¿no? Decían por ahí, los pecados son del tiempo y no de España. Entonces es importante que contextualicemos casi todo lo que leemos, ¿no? Entonces, cuando los griegos hablan de felicidad, ellos ordinariamente hablan de que solo la pueden conseguir aquellos que se dedican a las artes contemplativas, ¿no? ¿Cuáles son las artes contemplativas? Pues todo aquello que no tiene que ver con lo físico, ¿sí? Y cuando ellos hablan de la felicidad, entonces
están hablando, si hablan de la felicidad del individuo, en automático el griego piensa en plural, no piensa en individual. Los que pensamos en individual somos los actuales, ¿no? Los que procedemos del tiempo de la revolución industrial para acá. Ahí sí somos muy individualistas, ¿no? Ujú. El individualismo es un aspecto fundamental del posmodernismo. Esta época en la que nosotros vivimos, así como los que vivían en la Edad Media no sabían que vivían en la Edad Media, o los que vivían en la Edad Moderna no sabían que vivían en la Edad Moderna, muchos de nosotros no sabemos que esta época en la que vivimos se llama el posmodernismo. Entonces, para la gente que hoy vivimos en el posmodernismo, hay algunos elementos que lo identifican muy fácilmente. El posmodernismo tiene como base justamente el individualismo, ¿sí? En el individualismo, cada persona es él y luego él y después también Claro, él, yo ¿no? veo el máximo beneficio personal y Así eso es, se ve en la es economía un y en tema todos lados. muy, muy personal. Otro tema es el hedonismo, otro tema, es decir, el placer, ¿no? Pero no el placer, el placer de los epicúreos, ¿no? Los epicúreos, el placer era el del conocimiento. Ahora nuestro placer tiene otras connotaciones. Placer como fin, sí. Pero el placer que en muchos de los casos tiene mucho que ver no con el piacere, sino más bien con el tema sexual, con el tema venéreo, con el tema disfrute personal, ¿no? Entonces, hedonismo, consumismo, pansexualismo, ¿eh? Son los jinetes del apocalipsis de este tiempo, que nos han venido complicando la felicidad plural o la felicidad en comunidad, porque aquí es a donde quiero aterrizar. Si los griegos hablan de la felicidad individual, entonces están de alguna manera proyectando la felicidad plural, que es lo que nosotros no hemos contemplado, güey. Nosotros nos hemos quedado en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que a mí me hace falta. No me importa el otro, ¿no? Y la clave de este posmodernismo es lo que llamamos relativismo moral. ¿Qué es esto del relativismo moral? Mira, de manera general, en la sociedad actual se practica mucho el relativismo moral. Hay un dicho que dice, ni todo es verdad, ni todo es mentira. Todo es de acuerdo del color del cristal con que se mira. Y esa es la clave del relativismo perspectiva de moral. cada quien, sí. Hay la interpretación del bien, de la verdad, de la justicia y de la felicidad depende de la persona, depende del sujeto. Entonces todo se vuelve subjetivo en el relativismo moral. Claro. Y entonces, a ver, yo soy bien feliz. En la mañana les pasaba a los chicos en una materia que se llama Ética, Responsabilidad Social y Ciudadanía. Les pasaba un video de una chica, te lo puedes encontrar en YouTube, de una chica que se confronta con los tiburones, los sharks, ¿no? ¿De Shark Tank? Okay. Sí. Ok. Y ella les va a vender una plataforma, quiere que la apoyen para vender una plataforma al público en la que ella le hace las tareas, o un grupo de 40 personas que ella coordina le hace las tareas a quien se las quiera pedir. Entonces les pide 300,000 pesos, 350,000 pesos a los Shark Tanks para que le apoyen en su proyecto. Y entonces el primero, que es Elías Ayub, le dice, el director de todos los negocios de Carlos Slim, le dice, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? O sea, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? O sea, lo que tú estás haciendo es promover la trampa, promover la corrupción. Y justamente, ojalá que lo vea, está bastante bueno. Sí, lo va a ver. Y efectivamente, entre nosotros hay quien dice, oye, pues esto para mí es bueno, a lo mejor para ti no es bueno, pero para mí es bueno, ¿no? Pero la felicidad, la bondad, el bien, la justicia, no depende de mí, depende del entorno en el que yo me encuentro. Entonces, para los griegos la felicidad era un tema individual, con proyección
a lo colectivo. ¿Ves? Por eso luego también los utilitaristas hablaban del mayor bien para el mayor número. Ahí está la felicidad del individuo. Entonces la felicidad del individuo está conectada con la felicidad del colectivo, por así decirlo. Si lo estoy entendiendo Excelente. bien. No podemos ser felices solos. No. Dificulto que podamos ser felices solos. Los que son felices solos son quienes pertenecen al monacato. Me refiero a quienes están enclaustrados, los benedictinos, los cistercienses, las adoratrices, pues se llama monasterio, los que viven solos. Sí, claro, como ¿sí? Un chamán. ¿Qué le aportan a la sociedad? ¿Sí? Un monje en el Tíbet. ¿Cómo puede, por ejemplo, una mujer, y aquí voy a hablar de todas nuestras madres, cómo puede realizarse si no es en el servicio y en el sacrificio y en la entrega incondicional para con sus hijos? Sí se puede ser feliz solo, pero proyectado hacia los demás. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, te vas a encontrar a Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta solita se autorrealiza, Gandhi se autorrealiza, Luther King se realiza. A través de ayudar a los demás. En la medida en que te entregas y te comprometes por otro, en la medida en que construyes lo social, ¿vale? Claro. La pregunta que había quedado pendiente antes era cómo el mundo va a ser distinto si entramos en este camino de reflexión que a veces vamos otra vez en automático y no tenemos esta introspección. Y dijiste que el mundo sería muy distinto si fuéramos más, invirtiéramos más tiempo en este camino. Es muy complicado que podamos ser felices y podamos colaborar con la búsqueda de un mundo mejor si nosotros nos quedamos solamente enclaustrados dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que la reflexión indudablemente nos tendrá que llevar, tú me preguntabas al principio cómo resultó todo este vértigo en el que me he metido, pues justamente cuando leía las historias de los grandes gladiadores, de los grandes luchadores sociales. Si tú me dices alguno, aquí te lo platico y te lo voy a platicar con mucha brillantez porque yo me comencé a interesar en lo público. Yo creo que te fijaste por ahí cómo soy asesor de una buena cantidad de organismos locales y nacionales, ¿no? Y cómo reporto para algunas asociaciones internacionales algunos temas importantes, ¿no? ¿Cómo me enredé con todo esto? Justamente buscando colaborar un poquito en la construcción de un mundo mejor. Dirá por ahí Marina Garcés, necesitamos un mundo mejor. Y ese se da a partir del compromiso irrestricto que tenemos con las minorías, con esta realidad que en México está tan complicada, el tema de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción. Wow, no, o sea, a mí no se me va a acabar la chamba nunca, güey. Ese es un tema también muy importante que creo que no hay tanta gente encaminándose a un camino de ética, de filosofía y de hacer preguntas importantes para entender el trasfondo de nuestra situación y crear un cambio real o preguntarnos cosas que a lo mejor no nos preguntamos que puedan crear una posibilidad distinta. ¿Cómo podemos o qué puede una persona hacer para encaminarse a contribuir a la sociedad y empezar a tener este camino? Una de las cosas que más comparto yo aquí es que el cambio sí, por un lado tienes la parte interna, introspección, reflexionar, y por ahí creo que empieza el cambio, y al mismo tiempo, como lo dijimos ahorita, no quedarte nada más ahí, sino irlo a aplicar a la sociedad. Y balancear esas dos creo que es lo más importante. Para ti, ¿qué tan importante es la parte interna de estar bien contigo mismo, de trabajar interno antes o después de ir a ayudar a la sociedad, las dos combinadas, la sociedad y eso te trae lo interno? ¿Cómo trabajas tú eso? Ha habido en la historia de la humanidad y del pensamiento lo que llamamos coloquialmente preguntas existenciales. Uh-huh. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde vamos? Las más básicas. Son las básicas. Que le dan forma a nuestra sociedad.
¿Cómo la respondemos? Siguen vigentes, ¿no? Claro. Respóndelas. Y respóndelas no a la luz de una tarde bohemia, no a la luz de una comida frugal con algunos amigos, no a la luz de una charla en un bar, no a la luz, no, esto lo respondemos todos los días cuando nos levantamos, ¿no? Cuando abrimos los ojos, chihuahua, ¿quién soy, cabrón? ¿Quién soy? Soy esposo de esta mujer con la que estoy viendo ahorita, soy padre de estos chicos que vienen a decirme, papi, buenos días, soy ciudadano que sale de mi casa respetando las leyes, soy profesor de una institución educativa, soy. Híjole, yo creo que eso es muy poquito. Eso es lo que haces, güey. Claro, es una descripción de lo que haces. ¿Sí? Eso es lo que haces, ¿no? ¿Quién soy? Es meterte a profundidad en lo intrincado de ti mismo para caer en la cuenta justamente que eres parte de un engranaje que se llama la humanidad y que dependes para todo de esa humanidad en la que tú vives. Y por lo tanto, no te queda de otra, y no lo digo con resignación, no te queda de otra sino hacerle el bien a esa sociedad en la que tú vives, ¿no? Porque hacerle el bien es hacerte bien a ti mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Nunca perder el sentido del origen, de mi origen. Soy un ser humano como todos, y yo no estoy hablando de la condición social, ¿no? De dónde vengo, sino más bien, ¿qué implica el hecho de ser una persona, un ser humano, con las características, con la naturaleza que yo poseo, que yo tengo, ¿no? Y sobre todo, en base a estas capacidades y a esta naturaleza, ¿qué puedo dar, no? ¿Cuánto puedo dar? Y por ahí decía Teresa de Ávila, nunca será bastante, nunca será suficiente en el tema del dar, ¿no? Luego también allá doña Teresa de Calcuta decía, ¿por qué hay que dar hasta que duela, no? Hasta allá, ¿no? En el momento en el que tú comienzas a padecer y a sufrir, entonces te vas a estar dando cuenta que vale la pena esta entrega. Yo tengo como un comentario, lo puedes editar o no, tengo en este momento a mi mamá por horas, de una situación ya de deterioro físico, con una trombosis que le pegó el 16 de septiembre, una situación terrible, tremenda. Y me toca cuidarla viernes, sábado y domingo, ¿no? No sabes cómo lo disfruto. Y no sabes cómo ella lo disfruta. Y nunca le he escuchado una queja, nunca le he escuchado una maldición en contra de Dios. Maldecir, no mala palabra, maldecir, ¿no? ¿Sí? Maldecir. Nunca le he escuchado que se quiera rajar. Nunca me insinuó absolutamente nada. Ya no puede hablar, ya no puede tragar, ya no puede nada. Y es alegría pura, güey. No tiene que decir nada para... Sí sabe quién es. Sí sabe a dónde va. Sí sabe qué quiere. Hay que intentarlo, tenemos que intentarlo. Lo tienes que intentar tú, lo tienen que intentar tus compañeros de trabajo, lo tiene que intentar el presidente municipal, lo tiene que intentar el gobernador, el presidente de la República. Todos los que conformamos este país lo tenemos que intentar porque en mucho la situación, otra vez, la situación social, política, económica, cultural, educativa, de salud que vivimos en este país, depende mucho de que tú sepas quién eres, de qué estás hecho, de dónde vienes. Eres barro, eres humus, no eres nada. Humus significa nada, ¿no? Entonces, y nos creemos tanto, ¿no? Y hemos generado guetos, y nos reservamos el derecho de admisión, ¿sí? Y vamos marcando sectores distintos.
¿quién eres, cabrón? ¿Sí? Yo creo que la pandemia ha sido lo más democrático que nos ha ocurrido, ¿eh? ¿Sí? Porque aquí no hay clases sociales, no hay sectores de conocimiento, no hay absolutamente nada. Hay un autor que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, este compa, cómo escribe de estos temas, aprovechando el tema de la pandemia para decir, oye, no somos nada, cabrón. Claro. Y nos creíamos tanto. Es que de veras que la pandemia nos ha venido a poner en nuestro lugar, ¿eh? Pero no hemos aprendido la lección, maestro. Exacto, y al final la pandemia es un reflejo o nos expone ciertos problemas, situaciones que ya estaban ahí por mucho tiempo. ¿Cuáles son los problemas principales que ves, quizá éticos o lo que te resuene en el mundo o en México, por donde te quieras ir? Sí, bueno, primero aclarar el concepto ético para que quienes van a ver este podcast o esta entrevista lo entiendan bien. La ética no es hueva, ¿eh? La ética no es aburrimiento. La ética no es un tema de la preparatoria o de un profesor que no supo ni qué era la ética. La clase de relleno. No es la clase de relleno. La ética se define como la justicia. Ética es justicia. El ethos y el moris, por ahí hice un artículo que está publicado. El ethos y el moris son cuestiones distintas. El moris tiene que ver con la costumbre y nos enseñaron la ética como costumbres que tiene una sociedad que mañana o pasado llegan a colocarse al nivel de ley, ¿no? Pero el ethos tiene que ver, Arturo, con el tema de la justicia en la sociedad. Y si quieres, justicia social, justicia para todos, ¿no? ¿Y qué es esto de la justicia? ¿Qué es esto de la justicia? Para darle sentido al tema de la ética, porque luego dicen, esto es etéreo, esto está en el mundo de las ideas, esto hay que aterrizarlo, y es que no eres una persona ética, es que requerimos una ética para la política. Tranquilos, primero definamos conceptos, ¿no? Para entender perfectamente bien eso me gusta, cómo profundizas primero en ética y luego en justicia, porque son preguntas que no nos hacemos como para entender en realidad qué significa lo que estamos diciendo, nos quedamos en la superficie. Ya asentamos que cuando hablamos de la ética hablamos de una justicia para todos, a través de acuerdos, a través de normas, a través de pactos, a través, si yo te dijera cuál es la expresión más nítida de la justicia en materia global, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así se trasluce la ética a nivel global, a través de una Declaración de Derechos Humanos. Si quieres, en materia económica, a través del Global Compact, del Fair Trade, del Cochrane Table, y si tú quieres, aquí a nivel nuestro, del TECMEC, ¿no? En materia económica. Pero en materia social, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Pero en materia de sostenibilidad, los acuerdos de París, los acuerdos de Kioto, los protocolos de Montreal, acuerdos de Copenhague, etcétera, 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 ¿no? En materia de salud, pues todo lo que la OMS nos está diciendo con respecto a, ¿no? Entonces, así es como se traduce la ética. Esa es la justicia para los diferentes ámbitos de la sociedad. Eso es la ética, justamente, ¿no? La capacidad que tenemos de generar acuerdos, la capacidad que tenemos de respetar los acuerdos, porque para todo hay acuerdo. Yo generalmente, cuando me toca dar una charla a los papás para que entiendan este tema de la ética, les digo, miren, la ética es tan simple como cuando un chico va a llegar a profesional o a la universidad y los papás de una forma absurda le dicen, hijito, ya vas a ir al TEC de Monterrey, o vas a ir a la Autónoma de Coahuila, o vas a ir a la Autónoma del Noreste, tendrás que tener un carro. Aquí está tu carro, este es tu regalo. No, regálale el reglamento de tránsito primero y luego regálale las llaves. Esa es la ética. La ética para los políticos es justamente todos los códigos que existen de respeto a la profesión. Nosotros somos especialistas en Coahuila de falsificar cualquier cantidad de situaciones. Ahí tienes el tema de la deuda de Coahuila, ahí tienes lo que pasó con el Tribunal de Justicia, ahí tienes de chile, de mole, de dulce, de manteca, en un estado que se ha caracterizado por tener una hegemonía
fundamentada en situaciones anormales, amorales, inmorales, permisivas, etcétera, 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 ¿no? ¿Crees que haya dentro de estas reglas que crean la ética ciertas normas que nosotros creamos que no son tan éticas? No sé si me explico. Que a lo mejor nosotros como sociedad creamos normas a la cual queremos sacarle la vuelta como pretexto de que esa norma no creo que es ética, entonces busco una solución para eso. Sí, bueno, de pronto vamos haciendo normas a nuestra imagen y semejanza. Exacto. ¿Sí? Las vamos haciendo así, pero quiero concluir, ahorita me vengo a esto, porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Quiero concluir lo que te estaba diciendo. Cuando hablamos de la justicia, entonces no es algo etéreo. No es algo que esté en la séptima morada de Santa Teresa o en la estratosfera. La medida cuantitativa de la justicia se llama la equidad. Y perfectamente puedes medir los niveles de justicia en una sociedad a partir de la equidad. ¿Qué es la equidad? Un punto distante entre dos opuestos. ¿Sí? Un México que es, según la OCDE, el país más desigual de los adheridos. ¿Sí? Según Transparencia Internacional, el número 124 más corrupto. ¿Sí? Te puedo dar miles de datos, los datos que quieras, ¿no? En empleabilidad, en salarios. Tú estuviste en Alemania, me comentabas, y en Alemania se paga por hora. Aquí pagamos por día. Y nada más para que te des una idea del tema cuantitativo, el tema equitativo. Yo tengo un texto, por ahí lo pueden ver en Amazon, se llama justamente la multidimensionalidad del salario, y el subtítulo es Una aproximación a un salario equitativo para México. Si quieres te lo regalo en uno de estos días. Gracias. Donde hago una propuesta a los diferentes actores políticos para el tema del aumento del salario. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, el salario lo encuentra en 85 pesos. Ahorita ya ven 172. En la frontera han cambiado los estándares. Pero, por ejemplo, este tema del que te hablo, que es muy sencillo, se habla de un salario legal, pero no es un salario justo. ¿Ves? ¿Ves las grandes diferencias entre lo legal y lo justo, ¿no? Sí. Y te decía ahorita, por ejemplo, el país donde más se gana dinero por hora es en Noruega. Ganan $27 la hora. Y aquí se paga por día 172 pesos. ¿Sí? Divide 172 entre 8. Nada más para que nos demos un qué por 30. ¿Sí? Para que veas la desgracia en la que vivimos. El otro día me tocó en Valencia, España, en un congreso por ahí, justamente era este tema. Me tocó hacer una exposición donde la mayoría de los presentes se quedaban así como que boquiabiertos cuando yo les decía que acá se paga por día, ¿no? México está adherido a la International Labour Organization desde 1962. Entonces, desde 1962, y aquí va la respuesta a lo que tú decías, desde 1962 deberían de estar pagando por hora. Ya era un acuerdo, o sea, ya estaba acordado de esa manera. México ha firmado los tratados que le pongan en la mesa y firmó este tratado con la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Lo firma en el 62, pero nunca, lo que dice la International Labour es, debe de pagarse $15 la hora en cualquier país adherido. ¿Sí? Son aproximadamente 180 países adheridos. Toda América Latina está adherida. En toda América Latina se paga por día, no se paga por hora. Entonces, podemos medir el tema de la justicia desde la perspectiva equitativa. Se mide la justicia, se mide la salud, se mide la educación, se mide los salarios, se mide lo que quieras, ¿no? ¿Hay justicia o no hay justicia? Haciendo ese análisis. 2. La medida cualitativa de la justicia es la igualdad. Veamos si los derechos humanos y los derechos de los mexicanos en cualquier ámbito están consolidados. Se habla mucho del tema hoy en el artículo 11 constitucional del derecho al Internet. Vamos a darle cuántos mexicanos ahora, en estos tiempos donde la educación es en línea por razones de pandemia, tienen acceso a la educación. O sea, hay gente que ni siquiera puede tener educación si no tiene Internet. Sí, ¿no? Entonces, hablamos de los 30
derechos fundamentales, en otro tiempo se llamaban garantías individuales. Los 30 primeros artículos de la Constitución están consolidados en México. Todos los seres humanos en México, primero, todos los seres humanos en México somos iguales, porque hay unos menos iguales que otros, ¿no? Todos los seres humanos en México somos libres. Entonces, si revisamos todo esto, vamos a entender lo que es la ética. ¿Sí? La ética no es la clase aburrida de la prepa, ¿no? La ética no es la clase de relleno que se imaginaron algunos. Esto es lo que es importante entender, porque luego entonces sí aparece esta circunstancia de la que tú hablabas, Arturo, donde cada quien va haciéndose un mundo particular, donde otros no entran, donde otros no caben. Cada quien se va haciendo leyes, normas, acuerdos a su imagen y semejanza. ¿Sí? El tema de que hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre es un tema que le corresponde totalmente a la sociedad mexicana. Es una vergüenza que en este país exista uno de los hombres más ricos del planeta en un país de miserables. Que haya 20 familias que, como en tiempos de la Revolución Mexicana, lo tengan todo y la mayoría no tenga nada. Este es un cinismo, es una vergüenza. Es un tema que cuando se habla de justicia no nos queda, porque la justicia tiene otras características. Ya te dije, la equidad y la igualdad de todos los seres humanos. ¿Qué podemos hacer o qué estamos dejando de hacer para que esto no suceda en México? Hoy por hoy la participación de los ciudadanos es un área de oportunidad tremenda, ¿no? Involucrarnos, ser parte de esa sociedad, como dijimos ahorita, que si le hago daño o si no me importa la sociedad, entonces me estoy afectando a mí mismo. Hoy por ejemplo, a lo mejor habrá 3, 4, 5 soñadores en una colonia, ¿verdad? Pues que se junten, porque solos no van a poder hacer, no se va a poder hacer nada. Hoy se requiere la fuerza de los ciudadanos para reclamar cualquier cosa. Hubo aquí en Coahuila una ley para prohibir las corridas de toros, ¿no? Se asustó el Congreso cuando llegó una persona con 250 firmas diciendo pedimos que ya no haya corridas de toros, y por 250,000 personas en contraposición con 4 millones. Yo no defiendo las corridas de toros, a mí los toros ni me gustan, te estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? ¿Cómo cuando la gente se une, el Estado se complica, ¿sí? Le tiemblan las piernas? Hubo una película hace tiempo, no sé si la verías, se llamaba Con V de Venganza, ¿sí? Con V de Venganza, donde V le dice a esta chica y a otra persona que andan por ahí queriendo cambiar el estado que guardan las cosas en esa realidad que retrata la película, dice, es que nos hemos equivocado. No son los ciudadanos los que deben de temer al Estado, es el Estado el que debe de temer a los ciudadanos. Y en una sociedad donde por ejemplo, dice la Encívica, que es una encuesta nacional que hizo el INE, de 10 personas que sufren una situación contraria, un abuso de cualquier tipo, solamente 4 ponen una denuncia. Entonces, en una sociedad que practique el abstencionismo, que no se reúne para deliberar sobre lo público, en una sociedad que hace poquito me acaban de publicar un libro en una editorial en Granada, España, sobre un texto que hice sobre el tema de un nuevo escenario para la ciudadanía en México. Yo hablo sobre este tema diciendo que hoy por hoy se requiere una nueva forma de hacer ciudadanía, y esta se basa justamente en la capacidad que tengas de identificar otros igual que tú, que le anden apostando a las mismas causas, y hay mucha área de oportunidad en este país. Hoy por hoy la participación ciudadana es fundamental. Ahí está el Consejo Cívico de las instituciones.
ahí están las ONGs, ahí están las ACs, ahí están un montón de áreas de oportunidad donde pudiéramos meternos los ciudadanos que de alguna manera simpaticemos con alguna causa, donde yo solo no puedo. Ya existen muchas iniciativas de ciudadanos que seguramente están apostándole a lo que nosotros queremos apostarle. Entonces, participación ciudadana, cohesión, que identifiques tus áreas de oportunidad y que no tengas miedo. Hay un derecho de asociación, el artículo 9 constitucional, que nos da la posibilidad de asociarnos para exigirle a los gobiernos, a las organizaciones, nuestros derechos, nuestras libertades. Ha muerto mucha gente en el ejercicio de la búsqueda de libertades para todos. Y ahí está, desde la Revolución Francesa, que es la madre de las revoluciones modernas, hasta lo que podemos ver en estos últimos tiempos. Hay posibilidades de que nos asociemos, hay posibilidades de pedir rendición de cuentas, transparencia, a través del artículo 8 constitucional. Tenemos la posibilidad de poder externar lo que pensamos a través del artículo 6 constitucional. El séptimo nos da la oportunidad de escribir y de manifestarnos como nosotros queramos, sin que el Estado nos fastidie la vida. Y hoy, por supuesto, Arturo, los medios de comunicación y particularmente el Internet son una ayuda muy fuerte para todo esto que acabo de decir, porque no creo que el Estado mexicano, como no lo ha hecho hasta el momento, le dé por reprimir iniciativas de ciudadanos. En otros países y en temas de empresas de redes sociales se está dando mucho hoy en día esta parte de reprimir toda esta forma de expresar, y creo que es bastante peligroso, y entra el tema de qué tan ético es decir cuál es la verdad y no la verdad, o a dónde nos va a llevar toda esta parte de no permitir que ciertas formas de pensar se manifiesten, porque al final esa pluralidad es lo que nos va a hacer crecer como sociedad y como humanidad, creo. Claro, por supuesto, ¿no? La vocación fundamental del hombre es la libertad. Fuimos creados para ser libres. San Pablo dirá, para ser libre te liberó el Señor, así que sé libre. Es la libertad la divisa más importante por la que lucharon muchos y que murieron muchos para que nosotros tuviéramos derechos. Así que hay que valorarla y hay que aquilatarla. Hay que retomar ese poder que tenemos. Y un tema que va mucho con lo que dijimos ahorita de cómo en México somos muchas veces víctimas o queremos culpar siempre a alguien o algo que causa nuestra situación a nivel personal o colectivo. Y por ahí veo una conexión, y creo que también la leí escrita en uno de los artículos, con la religión. ¿Cómo afecta la religión a nuestra forma de ser en México? Bueno, pues mira, sí tienes razón. Yo de pronto le pego mucho al tema Dios y más bien a la interpretación que tenemos de la divinidad por los marcos teóricos que no conocemos y que de pronto quienes lideran las organizaciones religiosas autorizadas, para decirlo así, de pronto tampoco entienden por dónde van las rolas, ¿no? En la Edad Media hubo una propuesta que se llamaba determinismo, ¿no? El determinismo es una corriente que afirma que todas las cosas ocurren porque hay una divinidad que las permite o no las permite. Esto se contrapone completamente a una realidad, por ejemplo, como la que hoy vivimos, ¿no? Dios quiere porque pasa. Dios quiere que haya personas secuestradas, personas violadas, mujeres a las que se les falta el respeto, violencia. Dios así lo quiere. Es que por algo te ocurrió. Nada. El determinismo dice que los dados están echados, que el que nació para maceta no sale del corredor, güey. Y yo creo que esto es una falacia tremenda. Yo creo, como lo anoté hace 15 días en un artículo que publiqué citando a Amado Nervo en el poema En Paz, cada uno de nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Y yo continuaba con el recorrido literario diciendo
pues si corté la miel o la hiel de las cosas fue porque en ella puse miel y hieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Es decir, no podemos acusar ni al Estado, ni a las organizaciones de lo que ocurre con nosotros. Todos somos responsables de lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra sociedad y en este país que se llama México. Todos somos responsables. No es Dios el que por la falta de devoción en la Virgen de Guadalupe, en San Judas Tadeo, o por no ir a misa nos está respondiendo de esta manera con la pandemia. Es que la pandemia es un castigo divino. No, nosotros lo provocamos, no nos hagamos güeyes, ¿no? Nosotros lo estamos creando. Nosotros lo provocamos, ¿sí? Y todo lo que quieras, ¿no? Este tema de la violencia en este país es producto justamente de la falta de oportunidades, es producto justamente de la desigualdad social que vivimos en México. Y lo que te decía al principio, ¿no? El problema es que nos quedamos en la forma, no en el fondo. Exacto. Que si nos fuéramos al trasfondo, no solamente la religión más predominante en México, sino las de todo el mundo, al final lo más básico, al trasfondo de todo, es lo mismo, es la misma serie de reglas como no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Se llama la regla de oro, exactamente. Lo que no quieras que hagan contigo, no lo hagas con los demás. Y esta es una propuesta que luego Kant acomoda. Kant es alemán. Nadie como los alemanes como para no respetar las normas establecidas. Sistemáticamente, Kant creó una ética que viven los alemanes que se llama ética deontológica. Y esta ética deontológica, deonto significa deber, tiene un principio que se llama el imperativo categórico. Y el imperativo categórico es el cumplimiento del deber por el deber mismo. Entonces, quien no cumple el deber que tiene, no puede ser feliz. Entonces dirá Kant, en la Metafísica de las Costumbres, así se llama el libro, ¿no? Dirá Kant, ¿quieres ser feliz? Entonces, cumple con tu deber por el simple y sencillo hecho de cumplir con tu deber. Claro, que creo que Cumplimiento del deber por el deber mismo. Eso se llama el imperativo categórico. si nos enfocamos simplemente en esa regla de oro, que no hagamos lo que no queremos que nos hagan nosotros, creo que hay suficiente tarea ahí para todos nosotros. Está bien fácil. Para un buen rato. Está fácil, nos cuesta mucho trabajo y ahí hay tarea suficiente para un buen rato, creo, que no le ponemos atención a esa parte. A ver, ¿quieres que el vecino no te eche la basura? Pues no se le eches. ¿Sí? ¿Quieres que no te fastidien en una fila larga de carros? Pues no fastidies. ¿Quieres que te respeten la fila para el pago de placas o para el pago de lo que sea, la vacuna? Pues respeta a los demás. Que tendemos a hacer lo contrario. En todo el mundo, pero mucho más en México, creo, él hizo eso, entonces lo hago yo también. En vez de, yo no lo hago porque yo no voy a contribuir con todo esto, porque yo no quiero que me hagan eso a mí. Ya se nos está acabando el tiempo y hay un tema que quería abordar todavía, que es el tema de la tecnología. Creo que ha de estar también muy envuelto en todo esto y cómo la tecnología nos está cambiando a todas las maneras. Y la típica frase que quizá desde este punto de vista de enfoque ético, solo porque podemos hacer algo con todas estas herramientas superpoderosas que estamos creando no significa que lo debamos hacer. Creo que ahí hay muchos retos de voltear a ver, ok, lo que estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Quién soy? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y hacia dónde nos va a llevar? No nada más hacerlo por hacerlo. Entonces, todo ese tema ético quizá dentro de la tecnología, no sé qué has observado, cuáles son los retos que tú has Sí, bueno, visto. el tema de la tecnología, pues nos lo vamos a encontrar en todas las áreas, en todas las dimensiones humanas, ¿no? En la industria, en la economía, las tecnologías de información, las formas como nos comunicamos. Hoy por hoy, por ejemplo, hablar de la tecnología. El otro día fui a dar una conferencia en San Cristóbal de las Casas y andaba yo con mi mujer ahí en la plaza principal enfrente de la iglesia de San Cristóbal y estaban un montón de personas, particularmente señoras de las etnias tzetzales y tzotziles, y la mayoría estaban con su teléfono
hablando o mandando mensajes. Este tema de la tecnología es un tema que a todos nos compete, ¿no? Ya no está en manos de unos cuantos. Si queremos pensar que la tecnología está en la NASA o la tecnología está, ¿no?, con la gente que se encarga del tema tecnológico. Bueno, yo tendría que aterrizar este cuestionamiento, Arturo, en una frase muy, muy simple y muy sencilla. La tecnología no es buena ni es mala. La tecnología es la tecnología. Y el problema está en el uso irresponsable de la misma, en cualquier área. Porque estamos reflejando quiénes somos nosotros a través de esa herramienta. En cualquier área, ¿no? En cualquier área. Si quieres hablar del tema automatización en una empresa, y entonces dice, ahora ya no vamos a necesitar tantos empleados o operarios, etcétera, les vamos a tener que mandar a sus casas, los indemnizamos, los finiquitamos, que se vayan porque hoy tenemos una máquina que nos soluciona la vida, ¿no? O en el tema de la misma vida, de la bioética o de la biotecnología, como lo quieras poner, ¿no? El tema de las clonaciones, ¿no? De todo lo que implica la impresora 3D, ¿no? Que hace lo que le pongas, ¿no? Un riñón, que hace una pistola, que hace una metralleta, que hace lo que le dé la gana al manipulador de aquello. Por ahí en la Universidad de Yale nos pusieron un día un ejercicio justamente con una 3D para que cada quien de pronto dijera qué le gustaría imprimir, ¿no? Y te vas de largo cuando de pronto a alguien se le ocurren las absurdeces más extrañas, ¿no? Y este es el ser humano porque es su naturaleza. Pero aquí otra vez volviendo al punto, en los temas más intrincados en los que pervive el ser humano, la clave se encuentra en el uso responsable de la ciencia y de la tecnología. En temas de guerra, en temas de paz, en temas de vida, en temas económicos, en temas de lo que quieras, la tecnología tiene una fuerza enorme. Hoy, por ejemplo, el Internet se ha convertido en uno de los factores más importantes de los que ya no puede el ser humano hacerlo a un lado. Ya no puedes conectarte, ya no puedes... Porque todo lo que hagas va a ser pero conectado, entonces aquí la vuelta a tu pregunta tendría que ser, otra vez, usemos adecuada y responsablemente la ciencia y particularmente la tecnología. Que creo que si estás de acuerdo conmigo, va a requerir que trabajemos también en esta parte interna humana para poder usar esas herramientas con ese fin, porque si seguimos en este crecimiento lineal nosotros como personas, donde seguimos recreando mucho más de lo mismo, la tecnología va exponencial, entonces va mucho más allá. Si no enfocamos en esta parte humana, entonces todas esas herramientas superpoderosas van a recrear los problemas que tenemos exponencialmente. Claro, por supuesto, de acuerdísimo, ¿no? Ahorita que dijiste la tecnología es neutral y hay algo que me llama la atención porque, por ejemplo, si no nos conocemos a nosotros mismos, que lo cual la mayoría de nosotros estamos en un proceso de conocernos, pero si no nos conocemos del todo, si no tenemos esta parte de introspección, creo que ahorita la tecnología, las redes sociales, Google, cualquier de estas empresas, tiene más información y conoce con inteligencia artificial, etcétera, tiene más información y conoce más de nosotros que nosotros mismos de nosotros mismos. Entonces usa esa información para darnos forma, es decir, la información que nos va presentando va moldeando nuestra personalidad, las formas que pensamos, en lo que creemos, etcétera. Entonces, ¿qué tanto la tecnología ya es neutral y qué tanto estamos ya envueltos en un proceso de moldeo humano por parte de estas herramientas? Sí, no, yo lo decía muy simple porque se puede escuchar muy simplista el hecho de decir que la tecnología no es ni buena ni mala. El punto es que la tecnología ha caído en manos de quien no la usa responsablemente. Y el tren ya partió. Así es. Y tendríamos que estar buscando soluciones para problemas que todavía no existen y que esta tecnología y que esta ciencia han venido generando y han venido creando, ¿no? Esta analogía que hablas de que el tren ya partió, estamos llegando muy tarde a la historia, ¿no? Muchos estamos llegando muy tarde a la historia. Entonces sí es muy importante que generemos un ejercicio de reflexión en el que acabemos de entender que es muy importante la búsqueda de cada uno de nosotros
para poder determinar el uso que le damos luego, mañana o pasado mañana, a las cosas. Y podemos, de alguna manera, complicarnos la vida, complicárselas a los demás, y haciendo de este mundo un mundo en circunstancias terribles, ¿no? Claro, la importancia de ese trabajo interno por todo este contexto. ¿Qué sigue para Felipe? ¿Qué está trabajando ahorita, Felipe? Si nos puedes compartir algo, a lo mejor si alguien quiere escuchar de eso, contribuir con los proyectos después de todo lo que estás platicando. Sí, bueno, pues ahorita tengo yo una buena cantidad de proyectos, sobre todo de escritura, de investigación, en las áreas en las que me muevo. Estoy tratando de abordar el tema anticorrupción desde la perspectiva ética. Estoy tratando de abordar el tema de las ciudadanías emergentes desde la perspectiva ética. Y dar una palabra y ofrecer salidas a las realidades que vivimos ahora. Estoy buscando incidir en el tema de la sostenibilidad con algunos proyectos. Creo que por ahí te platicaba cómo tenemos algunos proyectos solidarios en relación a... acabamos de vivir hace bien poquito una propuesta que hicimos en colaboración con Amigos de la Sierra sobre los derechos de la naturaleza. Estamos trabajando también con el tema de la norma 035 y la búsqueda de mejores condiciones para trabajadores en todas las áreas. Y por ahí ando, mi querido Arturo, buscando una mejora para la sociedad en la que vivimos. Como viste, es un tema de sostenibilidad, de justicia, de corrupción, de ciudadanía y en el caso particular el tema laboral, que me importa tanto y que me interesa tanto, que haya una consolidación de los derechos de las personas. Si alguien te quiere contactar, si alguien quiere contribuir, preguntas, etcétera, sí. A través de mí puede ser, si no, como quiera, alguna red social. Sí, estoy en Facebook como Felipe Valderas 63. Estoy en el Instagram también como Felipe Valderas. Tengo un canal de YouTube que se llama Del Fondo y de la Forma. Y mi correo electrónico del TEC de Monterrey, que es fjesusb@tec.mx, para quien quiera por ahí echarse una buena platicada conmigo. Estoy en la total disposición. Una buena filosofada. Y también tienes una columna, un escrito sí, en Vanguardia. escribo todos los domingos desde hace 6 años para el periódico Vanguardia. Se llama Así las Cosas. Sale todos los domingos en impreso y en electrónico. Y en línea, sí. Perfecto. Felipe, muchísimas gracias por estar acá y cuando gustes aquí podemos echar otra filosofada, que creo que platicar no nada más pues se me hace muy espectacular poder sacar todos estos temas y rebotarlos, sino también creo que platicarlos y compartirlos puede traer mucha conversación muy importante que a veces a lo mejor no tenemos. Yo estoy a la orden y te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Arturo. Con gusto. Nos vemos la próxima. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo hasta el final. Espero que te haya resonado algo. Lo que te haya resonado, por favor, compártelo, coméntalo aquí abajo. Déjanos saber qué fue lo que más te llamó la atención o qué te gustaría escuchar de nosotros. Dale en suscribir en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando, YouTube, Spotify, para que estés al pendiente de lo que sigamos platicando. Y compártelo. Esto es gratis, es para compartir. Lo comparto contigo. Y creo que compartirlo con más gente es el regalo que les podemos dar a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Auf Wiedersehen. Chao, chao.